Bienvenido a todos. Estamos esperando que llegue Jaime Belonio, nuestro actual ministro. Pero primero, muy alegre de los que nos acompañan hasta ahora, un día viernes en la tarde. Me presento primero para los que no me conocen. Mi nombre es Carlos Urriola. Actualmente soy el director ejecutivo de la Corporación Desafío Humanidad, quien organiza este encuentro. Y contarles primero nuestra misión. Si nosotros como corporación tenemos una misión bien clara, que es generar una cultura del encuentro. Buscamos como corporación que en Chile se despierte una esperanza y promover la humanización de nuestra sociedad. En ese mismo sentido hemos empezado estos distintos siglos de humanizando. Y en eso el contexto bien amplio. Nosotros creemos que estamos en un proceso de transición de la sociedad y en eso hay que generar reflexión. Para los que no sepan, hemos tenido siglos de humanización de la ciudad, de las finanzas, de las empresas, de la salud, que permitan reflexionar y aumentar la conciencia del ser humano en cuál es su impacto y también cómo desde la visión mucho más comunitaria y de relación con el otro y con su ecosistema, también vayamos cambiando y generando una cultura que permita una sostenibilidad y también un encuentro y una fraternidad entre todos. Y en ese contexto es que conjunto a Juan Vera, quien moderará esta conversación, pensamos que uno de los espacios donde hay que entrar en el tema de reflexión era la política. Juan recientemente escribió un libro que se llama Articuladores de lo Posible, que justo desde el nombre habla de cómo vamos articulando y escuchándonos con otros para ir generando nuevas distinciones y comprensiones de la realidad que permitan generar unas sociedades armónicas. Eh, en este ciclo buscamos, y aquí complementame Juan, generar un encuentro que inicie procesos de escucha, de comprensión e incluso de admiración de nuestras hermosas singularidades. Creemos que Chile es diverso y a veces nos cuesta entender que esa diversidad hay que amarla, hay que comprenderla y rescatarla y no alejarla y excluirnos. Creemos que dialogando para comprender sin pretender convencer podemos efectivamente ir logrando esa sociedad. En este ciclo, que será más de este encuentro, bueno, este encuentro hemos querido comenzar con nuestro amigo Claudio Rego, que también es miembro de la Corporación Desafío Humanidad, y con Jaime Velorio, que también se ha animado a participar y a generar ese diálogo. Queremos entrar en esa conversación del poder y la política y cómo está lo humano detrás de eso. Obviamente esto es un ciclo largo de varios encuentros y que tendremos también distintas visiones de género también, y participación de distintos mundos en esa diversidad de ese Chile que no siempre aparece en todos lados, pero creemos que es importante que converse y se encuentre. Un poco en esa misma lógica y en estas cosas, un poco lo que buscamos es ese encuentro y esa resonancia de encontrarnos en nuestras singularidades. Y eso, este es el primer encuentro y le hemos pedido un poco a Juan Vera, que es miembro también de Desafío, que guíe esta conversación, que guíe este encuentro y esta discusión, y este diálogo que pusimos como para dialogar sin pretender convencer, sino entender. Así que te doy la palabra, Juan. Muchas gracias nuevamente a Claudio, a Jaime, por abrir el espacio de conversación y de encuentro entre distintos mundos. Ok, gracias a ti, Carlos, y por esta oportunidad de abrir el ciclo de humanizar la política. La verdad es que quiero hacer constar inicialmente que la política precisamente en sí misma surge del propio fenómeno humano. El fenómeno de vivir juntos, de favorecer la convivencia y de manejar humanamente, esa es mi opinión y creo que de ahí viene su génesis, de manejar humanamente la complejidad de ese vivir juntos, ¿no? Si hoy tenemos que hablar de humanizar la política, no es en mi opinión, por la propia naturaleza, por tanto, del concepto de lo político. ¿No te escuchamos, Juan? Dice que el administrador me ha silenciado.
Pues puede ser que tengamos una reunión con sorpresas, ¿no? Es parte un Bueno, poco de tu tiempo y hay que sí. acoger. Te han Lo, hackeado todo. lo último que decía, que por tanto, si se está hablando precisamente de humanizar la política es porque, no por su naturaleza, sino por esta función de los propios humanos que en determinados contextos quizá nos hemos alejado de esa posición, ¿no? Y en esta línea de abrir este encuentro, cuando me ofreció Carlos la oportunidad, pensamos en cómo traer a políticos dialogantes, que vengan de tiendas distintas, de miradas distintas. Y pensamos en Claudio Rego, que está cerca de nuestra propia organización, también como miembro de Desafío, y en Jaime Belolio. Entonces, lo primero es agradecer, ministro, exintendente, agradecerles la presencia acá, porque de hecho me consta que este retraso ha sido precisamente por una necesidad de gobierno del ministro y que aún así lo que él quería era que si fuera posible retrasarlo porque quería estar, y eso lo agradezco doblemente. Entonces, a partir de ahí, decir que el propósito es que tengamos una conversación profundamente humana y auténtica. Por eso ya no les voy a llamar más ni ministro ni exintendente, sino que voy a hablar con Jaime y con Claudio, porque mi interés es que aparezcan los seres humanos que también están en política, en una experiencia política, y en ese sentido me gustaría que más allá de que en este momento Jaime tenga una posición de gobierno y que Claudio la haya tenido en gobiernos anteriores, que hablemos de ellos. La pregunta para los dos, y por tanto podéis tomar el turno que queráis, es ¿quién es Jaime? ¿Quién es Claudio? ¿Cómo presentaríais al ser humano que sois? ¿Cuál sería vuestra definición esencial? Pensando en ese ser humano que en este momento está en una experiencia política, ¿no? Así es que el que primero tome la palabra, a partir de ahí ordenamos ya después lo que vamos a ir haciendo, ¿no? ¿Quién es Claudio? ¿Quién es Jaime? A ver, si quieres parto yo, ya que Jaime se viene sumando. A ver, yo te diría que yo me defino como un apasionado de la vida y un agradecido de la vida, padre de 4 hijos maravillosos. Yo te diría que un hombre que en la segunda mitad de su vida creo que está más preocupado y más en búsqueda de la sabiduría que solamente la energía para actuar, que fue creo que lo que caracterizó mi primera mitad de la vida. Y además siempre me he definido como un político de vocación, del alma, porque en mi experiencia desde el centro de alumnos del colegio hasta ahora, yo creo que no ha habido nada que me haya hecho más feliz que servir a los demás de distintos roles de mayor o menor liderazgo. Así que así me definiría yo. Jaime. Yo soy, a ver, es difícil presentarse así como lo dice Claudio, ¿no? Yo soy una persona a la cual le apasiona el poder contribuir a lo que es más justo. O al revés, déjame decir todo al contrario. Soy primero un disperso, por excelencia. Y eso significa que me gusta saber de muchas cosas al mismo tiempo, que me gusta entretenerme escuchando a otros, sabiendo por qué los otros piensan lo que piensan, que me gusta ser capaz de estar siempre en terreno, siendo un puente entre lo que algo teóricamente existe, pero también en que lo que la práctica existe. Tengo mucha ansiedad por saber más, por querer conocer más, por querer escuchar más. Soy chascón pero pelado. Soy padre de 4 hijos maravillosos, 4 hombres, y el último que tiene 3 meses. Y al igual que Claudio, soy un apasionado.
lo cual a veces significa que uno lo pasa muy mal y otras veces lo pasa muy bien, porque vivimos un poco lo que queremos hacer. Es decir, se siente de guata. Yo no soy de los que cree que la política es sin llorar, digamos. O puede que uno sea más o menos llorón, pero cuando uno siente, entonces es capaz de poner las urgencias y los dolores de las personas donde realmente quiere. Yo creo que eso se trata también de humanizar la política, de no creer que uno se las sabe todas, de saber escuchar, de saber respetar y tolerar, de enriquecerse en esa diversidad y en saber aprender y a veces también en saber cambiar de opinión. Y por eso mismo yo me defino también como un liberal clásico, como aquel que no tiene respuesta a todo, que quiere estudiar, que quiere conocer y que está dispuesto a cambiar. Tenemos entonces asegurada la pasión en este encuentro. Yo conozco más a Claudio de hace varios años y entonces sé que si tú te defines como apasionado, aquí vamos a tener pasión desbordante. Sigo contigo entonces, Jaime, y entonces ahora la siguiente pregunta empiezo contigo y sigo después haciendo cambio de turnos. ¿Y qué te hace vibrar en este momento de tu vida? Si tú tuvieras que citar algo que sientas que esa pasión que nos acabas de plantear le hace todavía más desbordante, ¿qué es lo que te produce, que te hace vibrar hoy? Bueno, hasta hace 3 semanas atrás yo era diputado y había hablado varias veces con Claudio sobre que había una cuestión que me tenía un poco, ¿cómo decirlo?, un poco frustrado. Y la frustración que sentía tenía que ver con que en el Congreso no éramos capaces de tener un nivel del debate que es el que el país verdaderamente necesita. ¿Qué es esto? Hace algunos días atrás leí un artículo pequeño que se llama The Perception Gap, en donde lo sean en Estados Unidos, ¿no? Le preguntaban a los republicanos, que se autodeclaraban como republicanos, les preguntaban qué opinaban ellos en una serie de materias. Y después le preguntaban a esos mismos qué pensaban ellos que los demócratas pensaban en esa materia. Y hacían lo mismo a la inversa, ¿no? Y entonces lo que mostraba el gráfico era cuán distinto era la percepción de lo que creían que pensaban los otros versus lo que pensaban ellos. Y en los temas más sensibles, más conflictivos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la policía, las migraciones, los derechos de las minorías sexuales, era por lejos donde más diferencia había. Y lo más lamentable es que las personas, mientras más veían noticias, más gap tenían. A veces, mientras más educados eran, más gap tenían. Entonces ahí hay un desafío que hoy día me anima. La inmensa mayor parte de Chile no está en la lógica de que si gana el apruebo nos vamos a Venezuela, que si gana el rechazo entonces es retroceder 40 años. No es así. La inmensa mayor parte de los chilenos, cuando está hoy día hablando del Chile, está preocupado de la pandemia, de cómo salimos juntos de la pandemia, cómo empezamos una recuperación juntos, cómo podemos volver a dialogar, porque cuando no hay diálogo, quienes se pierden son las personas comunes y corrientes. Y dentro del Congreso yo les reconozco que estamos un poquito ahogados en eso, en el hecho de que se transformó un poco el Congreso en un espectáculo, luego replicado a través de los matinales, y exacerbada la polarización, en donde queda poco espacio para el verdadero encuentro. Yo no estoy diciendo que estemos de acuerdo en todo, no vamos a estarlo, con Claudio no estamos de acuerdo en todo, pero somos capaces de conversar y convivir, y de eso se trata, y eso es una de las cosas que me apasiona hoy día. Me toca hacer un rol de vocero, que es un rol complejo. Sin embargo, cuando me planteó el presidente el rol de vocero, yo primero le pregunté, le dije, presidente, ¿usted está seguro? y le dije eso porque yo tengo opinión sobre los temas. Y me gusta hacer política sobre esas opiniones. Por supuesto, me dijo al tiro, usted tiene que darse cuenta que ya no es vocero de usted, sino que es vocero del gobierno, y lo entendí inmediato. Eso significa trabajar en equipo, dejar que otros también brillen, y eso también me apasiona. Y por último era... Nos quedó congelado el ministro. Sí, algo pasó. A pesar del riesgo que significa estar hoy día... Se está cortando, se está quedando congelado. A ver. Es que no debe tener muy buena señal ahí en donde vive, en el campo. No te estamos escuchando, Jaime. Parece que vamos a tener hoy todas las complejidades tecnológicas unidas.
en el gobierno lo sabe, y termina el tiro, porque los Estamos teniendo... próximos... ¿Me volví? Es que se va cortando cada poco. ¿Estás conectado con el teléfono o con tu red? Porque a veces es mejor hasta el teléfono en estos momentos. Ahora sigues congelado. Pobre. Podemos, si te parece, le paso la pregunta a Claudio para darte tiempo a que esto se restablezca y te devuelvo otra vez a ti para que la termines. Yo no sé si otra cosa que me estaban diciendo es si están planteándose que se destaque la voz del hablante, la imagen, perdón, porque algunas personas decían que se me escuchaba, se me veía a mí solo mientras que hablaban los demás. Entonces eso también hay que definirlo ahí. Pero mientras que la conexión de Jaime, que se restablece, llego a ti, Claudio, y te hago la misma pregunta, ¿no? ¿Qué te está haciendo vibrar a ti en este momento? Yo creo que bueno, primero que decir es que pena que no esté ahora Jaime, pero la verdad es que para que la gente sepa que esta invitación se hizo antes de que fuera ministro. ¿Ah? Sí, Eh, y, y, bueno, no sabíamos si después de ser nombrado ministro iba a poder acceder o no, pero la verdad porque ha sido una persona con la cual al menos yo, cuando se me preguntó un nombre, no dudé en dar el nombre de él. Siempre he visto a alguien que lo refleja tal como lo que él ha dicho, que es una persona dialogante, que le gusta el terreno, que le gusta aprender, que le gusta discutir, pero no discutir solamente para convencer, sino que también discutir para aprender. ¿Ah? Y yo he sido testigo personal de eso desde su época de dirigente estudiantil, que también nos une con el pasado. Pero volviendo a tu pregunta, Juan, mira, a mí hay dos ámbitos de cosas que me viran. No te puedo negar que esto de la cuarentena y la pandemia me ha hecho reconectarme muy fuertemente con mis afectos, ¿ah? Con mis hijos, con mi madre, a quien he visto 2 veces en 5 meses y me ha tocado acompañarla a caminar, con mis hermanas, con quienes tenemos ¿cómo se llama? Un Zoom diario para vernos, con mis amigos y también con mi pareja. Así que eso ha ocupado, yo creo que ha sido un sostén bien importante y me ha hecho mantenerme vivo y con esperanza en este tiempo complicado. Y lo otro que me hace vibrar hoy día, que es el dolor. ¿Ah? Yo creo que hay mucha gente que lo está pasando muy, pero muy mal. ¿Ah? Yo creo que todos hemos visto como, no obstante los privilegios que podemos tener, donde vivimos, que lo hemos pasado mal, estando encerrados, no viendo a nuestros seres queridos. Mucha gente ha perdido el trabajo o tiene incertidumbre de perder el trabajo. Eh, y si eso nos pasa a personas que tenemos privilegio, basta simplemente acercarse un poco a gente que no tiene esos privilegios, que vive en 30 metros cuadrados, que perdió su trabajo o tiene un trabajo irregular o informal, donde, no sé, personas que han tenido, han salido varios reportajes en los medios de comunicación de personas, mujeres sobre todo, que han tenido que convivir con sus agresores. O sea, como hace mucho tiempo el dolor de otros no, como resuena en mí. ¿Ah? Y si yo tenía, como te he comentado muchas veces, ganas de volver a lo público hace rato ya, reconozco que hoy día, como nunca, lo siento como una cosa imperiosa, porque entre otras cosas veo este dolor que no disminuye, sino que aumenta, y que me gustaría poder hacer algo para poder aliviarlo. Ahora, no me siento ni un mesías, ni no me siento una persona que tenga una varita mágica. Yo creo como nunca que cualquier solución a los problemas profundos que tiene nuestro país y el mundo requieren cooperación, requieren liderazgo colaborativo, pero sin duda alguna que ese dolor hoy día me toca, me interpela, me duele y me impulsa también a la acción. ¿Ah? Y cada uno, por supuesto, actúa en el ámbito donde tiene sus talentos y donde tiene su vocación. Y en el caso mío, mi vocación del alma, como he dicho muchas veces, es el servicio público, así que me importa menos dónde y cómo, pero sí volver a hacer eso y siempre, y en eso coincido 100% con Jaime, con este profundo respeto por los demás. Aquí no hay nadie poseedor absoluto de la verdad, siempre podemos aprender de otro,
siempre podemos aprender de la persona que menos lo esperamos, y yo creo que, y aprender no solamente cosas cognitivas, sino cosas de verdad relevantes, ¿eh? Valores fundamentales, actitudes que valen la pena, y lo más importante, por lo menos para mí, esta idea de que el otro es tan legítimo como uno, y no importa lo que piense, tenemos que estar dispuestos a crear ese espacio de diálogo, y creo que lo público, por definición, y la política es un espacio para eso. Entonces, cuando se desnaturaliza lo público, por la polarización, por el insulto, por la descalificación, por la violencia, perdimos aquello que nos hace seres más civilizados, y que es lo que le da la razón a la democracia. Antes de hacerte a ti la pregunta siguiente, vamos a ver si Jaime... Volví, ¿o no? ¿Ahora me escuchan? Sí, sí, ahí sí, Jaime. Entonces, estaba rellenando nomás, pues, oye, te estaba galleteando, como siempre. Entonces, Jaime... Te pido disculpas, Juan, pero yo vivo aquí a las afueras de Santiago, en Buin, en donde mi conexión a internet es a través de ADSL, que es como que fuera teléfono. Entonces, no es tan buena, lo siento. Bueno, te escuchamos bastante, pero para redondear la frase que estabas planteando en la pregunta de lo que te hacía vibrar, ¿no? ¿Hay algo más que quieras complementar? No, solo terminar en algo que también decía Claudio. La democracia se trata de que cada una de las personas tiene una dignidad inherente por el hecho de ser humano. Y que por tanto es un otro válido. Cuando deja de ser un otro válido, es decir, cuando yo tengo una superioridad moral a tal punto que el otro tiene que desaparecer, entonces se destruyen las bases de la democracia. Y lo hemos visto lamentablemente en muchas esferas, a través de las redes sociales, a través del discurso político, en que pareciera que lo único que es más visible es la diferencia radicalizada. Y de nuevo, cuando eso ocurre, quien desaparece es el ciudadano común. Es la persona a la cual no le importa que sea de izquierda o de derecha la idea. Está teniendo ciertos dolores, ciertas urgencias, y lo que quiere es que uno pueda atender a ellas. La política muchas veces es muy bipolar, porque a uno le toca estar en condiciones y conocer personas que están en condiciones de mucha, no sé, de mucha pobreza, de mucha vulnerabilidad, y después te toca entrar adentro del Congreso donde todo el mundo te dice diputado, 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 o en la Moneda donde todo el mundo te trata de ministro, ministro. Y entonces es como uno es capaz de, sin disociarse de esa realidad, pero al mismo tiempo enfocarse en esa realidad. Y eso es algo que a mí también me apasiona. Y dentro de la vocería, lo que a mí me encantaría es, por supuesto, poder estrechar los lazos. Bueno, con Chile Vamos, ahora también tenemos que conversar con Chile Vamos primero, pero luego también con esa oposición moderada que a veces siento que está más silente por esta lógica de un discurso más radicalizado. Y eso nos hace mal como sociedad. El no ser capaz de poder entender al otro, de escuchar sus argumentos, al final nos termina por perjudicar. Y lo último, Juan, a mí me preocupa lo que pasa en los próximos 2 meses antes del plebiscito. Porque si llegamos polarizados a él, entonces, por supuesto, van a haber algunos que van a decir, mire, ganó el apruebo por un 70%, y eso significa que entonces se tiene que acabar el gobierno. Pero, ¿qué son las elecciones? Las elecciones son la vía institucional en donde cada uno de los ciudadanos en su dignidad vota y establece ciudadanamente qué es lo que quiere para el futuro del país. Ahí está la riqueza de lo que tiene este plebiscito. En que cada uno es capaz de, más allá si está por el apruebo o el rechazo, son 2 fórmulas perfectamente legítimas ante la pregunta de qué hacemos nosotros los próximos 20 años. Ahí está la clave. Y a mí me parece que necesitamos que se vea más que existen ciudadanos comunes que valoran las diferencias, que se aceptan en esas diferencias, que se enriquecen en esa diferencia, porque de eso precisamente se trata la política. Eso es parte de lo que me apasiona hoy día en el Ministerio. Muchas gracias, Jaime. Sí, primero, ten cuidado de aceptar. Mi tercera pregunta es para Claudio, o sea, empiezo con él, y es, esto sé que te lo he preguntado alguna vez anteriormente, ¿no? Pero es, ¿qué momento central de tu vida, o qué momento especial de tu vida, o qué momento emblemático te ha traído a lo que hoy haces y representas? Independientemente que no tengas un cargo en este momento, pero sigues siendo un hombre político. Entonces, ¿hay algún momento que fuera interesante comentar a esta audiencia que tenemos donde tú sientes ese llamado de la política? Yo creo que hay 2 momentos, si me permite, Juana.
uno que tiene que ver con una coyuntura del país. Yo recuerdo muy bien, estando en tercero medio en el colegio, me tocó leer un artículo del padre Pepe Aldunate en la revista Mensaje, que hablaba de las situaciones de tortura que había en nuestro país y cómo un grupo de laicos y religiosos había decidido adoptar el método de la no violencia activa del Mahatma Gandhi, de Martin Luther King, para protestar en contra de esa tortura. Y que ellos estaban dispuestos a ser golpeados y detenidos, pero nunca agredir a nadie por defender algo que les parecía justo, que era la dignidad de todo ser humano. Y yo, a los 16 años, mi papá había muerto hace un año y medio, en tercero medio decidí meterme al movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, y fue algo que me marcó mucho, porque yo en esa época no militaba en política, tenía mi opinión respecto, obviamente, la dictadura, pero esto me pareció que era algo muy anterior o básico en la política, que era, primero, luchar por algo que me parecía fundamental, que eran los derechos humanos, y en este caso personas que estaban siendo detenidas y tratadas inhumanamente. Y segundo, hacerlo de una manera que fuera coherente con mi manera de entender la política, que era de manera pacífica. Y reconozco que eso que fue, estoy hablando del año 83, hoy día adquiere plena vigencia de nuevo. Cómo luchar por los derechos humanos de todos, pero reivindicar el tremendo poder moral de la no violencia activa como una manera que hoy día parece desprestigiada al lado de la violencia, al lado de la descalificación, y que yo sigo pensando que es probablemente lejos el instrumento más potente que tiene la humanidad para avanzar en las causas de justicia y de humanidad. Esa es como la coyuntural. Y la otra que es más personal, que como tú también sabes, yo producto también de una vocación social muy fuerte, de trabajo poblacional durante toda mi época escolar. En segundo o tercer año de universidad decidí irme con un compañero de colegio y de universidad a vivir en una población, en Peñalolén, la población La Faena, donde compartí en una pequeña comunidad durante tres años, viviendo, no como pobre, porque te mentiría si te dijera que uno logra quitarse los privilegios con los cuales llegó a este mundo, porque la educación, los contactos, en fin, mil cuestiones, pero por lo menos compartir el día a día con gente más humilde y aprender de sus valores y también conocer sus miserias. Y esa experiencia, te digo que me marcó a fuego. Ambas, si te das cuenta, no tienen que ver con la política partidista. Yo siempre he mirado la política partidista como un instrumento, pero la verdadera vocación que me marcó a mí tiene que ver con ese contacto de ver la tremenda desigualdad. En esa época no había teléfonos celulares, entonces había un teléfono público en la esquina de mi casa, y yo decía, por primera vez yo estaba del lado del teléfono público donde estaban los jardineros, las asesoras del hogar, los trabajadores de la construcción que llamaban a sus patrones para decirles que no podían llegar a trabajar porque estaba inundada la población. Entonces, para mí, por ejemplo, esta idea de que la cabeza piensa donde están los pies, viene de esa época. Uno piensa distinto dependiendo de dónde se para. Y yo he tratado, a veces con más éxito, a veces con poco éxito, de pararme desde el lado de las personas que han sufrido violación a sus derechos y también de las personas más pobres, y creo que eso ha marcado a fuego mi vocación, y que no obstante ya tener 53 años, soy bastante mayor que Jaime, pero nos unen muchas cosas más allá de la diferencia de edad. Ahora yo tengo más pelo que él, que es otra cosa, pero bueno, eso ya es genética. Yo siento que me siento con el mismo idealismo de los 20, a pesar de que no soy tan inocente como a los 20, pero creo que ese tipo de causas son las que valen la pena seguir enalborando. Bueno, estar cuando se es menos inocente tiene más mérito, ¿no? La misma pregunta para Jaime, ¿no? ¿Qué ese momento, ese llamado que te hizo entrar en lo que estás en este momento en el mundo de la política? ¿Reconoces algún instante o fue algo que fue producido? No, de todas maneras, yo diría que también, igual que Claudio, son dos. Bueno, qué bueno que Claudio dijo que tenía 53, yo tengo 39. Entonces me tocó vivir otra cosa. Está mi hermana conectada por aquí también, así que ella se puede reír también con la siguiente historia que les voy a contar. En mi casa no se hablaba mucho de política, porque estábamos en dictadura por de pronto, y entonces yo nací el año 80,
y salvo entender, digamos, que el año 89 venía el plebiscito y otro, yo recién tomé conciencia de lo mismo cuando ya teníamos democracia. O sea, para mí Chile siempre tuvo democracia, lo cual es un problema, ojo, porque hay una generación que es la mía, que siente que la democracia está dada, y por tanto que no hay que cuidarla. Y los que son más jóvenes todavía más. Y hay otros, como Claudio y otros, que saben que la democracia hay que cuidarla todos los días. Y por tanto están más claros en que se necesita llegar a acuerdos, se necesita escuchar al otro. Pero déjame volver a la historia pasada. Y es que nosotros íbamos a almorzar bien seguido a la casa de mi abuelo Blas, que era un médico de Concepción. Mi familia viene de Conce, son inmigrantes italianos que llegaron a finales de los 1800, principios de los 1900. Y como buen inmigrante italiano, mi bisabuelo no había terminado el colegio básico, digamos, y venía a ser un vendedor. Ya eso fue. Iba a Valparaíso, pero se quedó pegado en Talcahuano, así que estuvieron en Conce. Y mi abuelo para mí era un viejo choro, porque era médico además. Imagínense, nació en 1911, o sea, era de esos médicos antiguos. Y una vez yo me metí a su oficina, como cuando tenía como 12 años, entonces año 92, y veo una placa metálica que decía Senado de Chile 1953-1961. Y me acuerdo haberla tomado y le fui a decir a mi abuelo, le dije, tata, qué linda esta, ¿la compraste en el Persa? Se me miró y me dijo, insolente, ¿qué te has imaginado? Yo fui senador. Y yo le dije, ya, ¿dónde? Pero tata, ¿cómo va a haber sido senador si los senadores son de ahora? O sea, no es verdad. Y para mí el año 53 era la prehistoria. Entonces, efectivamente, mi abuelo había sido senador por Concepción, por la provincia de Ñuble y la provincia de Arauco, que hoy día sería como las dos regiones, ¿no? Y por un partido que no existe ya, el Partido Agrario Laborista. Y ese Partido Agrario Laborista, además, mi abuelo fue de los que apoyó a Carlos Ibáñez del Campo al principio, pero el año siguiente se puso en la oposición, y después que fueron a buscar a Frei Montalva como el candidato. Y de ahí que parte de mi familia, digamos, alguna de ellas estuvo en la Democracia Cristiana y otra se fue ya más bien como al Partido Nacional. Y entonces me empezó como a animar eso de decirle, tata, pero ¿por qué te metiste a la política? ¿Qué fue lo que a ti te gustó? Y me quedó muy clavado dos cosas que me dijo. Mira, mi hijo, Jaime, pueden pasar muchas cosas y te pueden quitar todos tus bienes, pero no te pueden quitar nunca la educación. Lo que está dentro de tu cabeza. Y eso me quedó marcado a fuego. Y por tanto dije, yo necesito poder prepararme lo máximo posible. Y segunda cosa que me dijo, yo me metí a esto por lo social. Y me defraudé un poco de la forma en la cual la política estaba funcionando. De nuevo, estamos hablando del año 61, por tanto, sabemos los problemas que tenía Chile de polarización en ese sentido. Y de ahí, como era disperso, el centro de alumnos, estuve en el centro de alumnos del colegio, porque era una manera de capear clases también, pero también de poder expresar lo que yo sentía, que era ir más allá de lo único y tradicional. Y el segundo momento, sin lugar a dudas, fue el haber sido presidente de la FEUC, igual que Claudio, de hecho. Yo fui presidente de la FEUC en el año 2003, y ahí es donde descubrí concretamente mi vocación. Me di cuenta que la carrera que yo estaba estudiando, ingeniería comercial, me daba muchas herramientas para hacer de todo. Yo estudié esa carrera porque no sabía qué estudiar, como la inmensa mayor parte de quienes estudiaron ingeniería comercial. Y te da entonces, bueno, aquí veo que está Matías Sime también, con quien estuvimos juntos, digamos, en esa época, así que nos tocó trabajar también en esa materia. Y es una carrera que te permite enfrentar problemas desde una óptica. Y pueden ser los problemas más múltiples, digamos, y diversos. Pero yo después de la FEUC me di cuenta que me quería dedicar a lo público en el sentido amplio. Es decir, no me veía, y encuentro súper legítimo que gran parte de mis amigos, digamos, trabajaban en bancos, les gustaban la finanza u otra, pero yo decía, no me veo en eso, no puedo. Y de hecho hice la experiencia, trabajé 6 meses en una empresa, porque el último semestre me lo pagué yo, digamos, trabajé en una empresa 6 meses, y a los 6 meses me evaluaron, y mi jefe me dijo, oye, pero quédate con nosotros. Le dije, sorry, pero no. ¿Y por qué? Me dice, ahora me dijo, en mi evaluación, me dijo, en tu evaluación yo siento como que no te pones la camiseta, me dice, de la compañía. Yo vendía, bueno, no sé, puedo decirlo, trabajaba en Procter & Gamble, y mi pega era vender detergente líquido. Y yo lo pasé bien, ¿eh? Lo encontré genial, hasta el día de hoy me encanta el lavado porque sé la química del lavado y una serie de otras cosas, pero le dije, ¿me hay un minuto de confianza? Le dije, la verdad es que yo llego a la noche cansado y no me siento que hice algo significativo por el hecho de que vendimos un poco más o menos. Entonces me dice, sí, se te nota, bueno, pero ¿qué te importa? Quédate acá y te vamos a pagar más. Le dije, no puedo, sorry.
no puedo. Y me fui, y renuncié, y me fui a trabajar en una fundación, y en esa fundación me dediqué a sacar a mis amigos de las pegas públicas, o sea, de las pegas privadas para llevarlos a municipalidades, y de ahí no paré más. Entonces dije, necesito formarme muy bien, necesito prepararme muy bien, necesito poder escuchar mucho, y necesito concentrarme en dónde pueda servir más. Entonces, para mí la vocación pública es parte de mi dispersión mental, sí, pero es también lo que me hace ser más feliz. Y por supuesto, yo creo que no voy a estar toda mi vida en elecciones, pero no tengo ninguna duda que voy a estar siempre toda mi vida, de alguna manera, ligado a lo público. Te había dado las gracias, pero no me he dado cuenta que estaba silenciado. Te decía gracias, Jaime. Y te hago una última pregunta, empezando por ti, para terminar con Claudio. Muy concreta, porque quiero redondear con esto este primer bloque, que es el ser humano del político que tenemos acá. Si tuvieras que citar solo 3 valores que tú consideren que son los más importantes que rigen tu vida, ¿cuáles citarías? Esto es trampa, porque veo a Claudio que está pensando. Bueno, luego tendrás ventaja tú en la siguiente. Está bien. 3 valores que rigen mi vida. A ver. Primero, la convicción. Y la convicción significa que uno está disponible a ser impopular por lo que cree. Y me ha tocado personalmente. O sea, estando en el partido que estoy, yo no soy ni pinochetista ni conservador, y me ha tocado hacer ese punto. Y yo hablo de dictadura, y hablo de violación a los derechos humanos, y sin quererlo me transformé también dentro del mundo de la derecha en un activista en esta materia. De hecho, tengo 3 países en el mundo en los cuales ya no puedo entrar, lo estoy coleccionando. Ni Cuba, ni China, ni Venezuela, capaz que otros más también. Pero en eso me siento también un poquito orgulloso, casi como para ponerlo en la muralla, porque tiene que ver con mis convicciones. Segunda cosa, que me anima muy profundamente, digamos, y que tiene que ver es el ser capaz de respetar, y de interesarse por el otro, o sea, de considerar que hay un otro válido. Yo te diría tercero, la lealtad también, porque a uno le toca mucho trabajar en equipo, y la política a veces es mucho del codazo, es mucho de querer hacerle daño al otro. Y a mí me carga eso. Yo, como lo he dicho, ya soy disperso, no tengo tiempo para el conventilleo, no tengo tiempo para la operación política que pretende hacerle daño al otro. A mí me gusta ser de frente, ser honesto. Cuando era chico, de hecho, me iba mal con las mujeres precisamente por eso, porque yo sacaba a bailar a una mujer y le decía al tiro que me gustaba, entonces me mandaban para afuera al tiro. Y eso en política muchas veces también es algo malo, ¿ah? Cuando uno es excesivamente honesto. Pero yo creo que a la vez es bueno, porque se siente cuando uno lo habla. Y una de las cosas que mis adversarios políticos reconocían en mí cuando discutíamos es que yo no les escondía la pelota, sino que les decía exactamente lo que pensaba y por qué lo pensaba. Y eso es algo que quiero seguir manteniendo. Entonces también es parte de esos valores con los cuales me rige en la política. Por supuesto, te podría decir, mira, claro, es la dignidad humana como condición esencial del ser humano la que me anima a estar en política, la libertad de las personas que tiene límite en esa dignidad humana, y una sociedad civil grande que contribuye al bien público, que hace una sociedad justa. Pero prefiero volverme atrás para decirte lo más como personal, que es lo que más me gusta en el fondo de esto, son las cosas que te dije antes. O sea que podemos dejar, así como subrayado, la coherencia con tus convicciones, el respeto y la lealtad. Claudio, ¿cuáles serían los 3 valores que tú plantearías que rigen tu vida? A ver, yo te diría que la primera es una palabra es un valor con el cual yo me he reconciliado con el tiempo, porque creo que, como siempre ocurre con esto del lenguaje, se ha distorsionado a lo largo de los años, que es la palabra y el valor de la compasión. Yo cuando era chico escuchaba siempre la palabra compasión como una suerte como de sinónimo de lástima. Y con el tiempo aprendí que la compasión era esta capacidad de padecer con el otro, ¿ah? De sentir el dolor del otro como propio. Y eso yo creo que de verdad ha marcado mi vida, y creo que me define, y creo que me interpela, ¿ah? Mucho. ¿Ah? La capacidad de sentir el dolor del otro como propio. Algunos le pueden decir empatía, a mí me gusta más este concepto de la compasión, porque también
conlleva una valorización del otro muy íntegra. La segunda es similar a la de Jaime, ¿eh? Yo creo el respeto. El respeto por la dignidad de todas las personas, por las opiniones de todas las personas, por los derechos de todas las personas. Yo creo que, y eso creo que honestamente lo heredé de mi padre, que desde siendo haber sido también una persona muy apasionada y haber tenido un rol en la política, siempre me impresionó esta capacidad de tener amigos en distintos lados de la política, porque siento que su respeto por el otro era muy superior que las diferencias que tenía. Y eso a mí me marcó mucho hasta el día de hoy, ¿eh? Hasta el día de hoy. Y creo que además, creo que, no sé, me gustaría pensar que mis adversarios políticos y que la gente que piensa distinto que mí pueda reconocer también ese valor que yo lo vivo, ¿ah? El respeto profundo por los demás en su dignidad. Y me refiero no solamente al que piensa distinto ideológicamente o políticamente, me refiero a personas de distinta nacionalidad, de distinta religión, de distinta condición social, ¿ah? Para mí vale lo mismo la margarita de la población que el presidente de la República. ¿Eh? Y espero actuar en consecuencia a lo largo de mi vida. Y lo tercero es la libertad. En una doble dimensión. Yo recuerdo que a mí me tocó la universidad, tiempos también de polarización, en la época de la dictadura, y siempre se planteaba como esta disyuntiva, tanto por la derecha como por la izquierda, de qué cosas se podrían soportar para privarnos de la libertad. Y yo recuerdo que muy chico leí una frase de Eduardo Frei Montalva que a mí me marcó mucho hasta el día de hoy, que era, si a mí me dan a elegir entre el pan y la libertad, elijo la libertad para seguir luchando por el pan. Y reconozco que esa libertad, que si tú quieres tiene una dimensión política, o sea, yo simplemente no tolero los regímenes dictatoriales, no me importa el signo que tengan, ¿ah? Ni tampoco las personalidades autoritarias, porque creo profundamente en la libertad de las personas, ¿ah? Para emprender, oye, para buscar la felicidad, para pensar lo que quieran, para vivir como quieran, en la medida que no le hagan daño a otros. Y también, lo quiero decir porque esto es un ambiente especial, yo creo que el desafío también en el ámbito personal, ¿eh? Yo fui hijo de una probablemente iglesia o una concepción religiosa llena de reglas, de sanciones y de amenazas, que creo que no me hizo mejor persona. Eh, y hoy día yo creo profundamente en la libertad de las personas para buscar también su camino espiritual. Eh, no sin reglas, pero con la libertad interior de quien se sabe buscando aquello que lo hace más feliz y hace más feliz al resto. Así que mis tres palabras son compasión, respeto y libertad. Gracias, Claudio, por hacerme el resumen, además, al final. pero este es el primer bloque que era aparecer la persona. Ahora voy a seguir con Claudio, pero déjenme hacer primero un subrayado, y es qué distinto es cuando empezamos hablando de las personas, porque aparece lo que acaba de suceder, que personas que están en miradas distintas, aparentemente, de la sociedad, que seguramente votarían distinto, muchas cosas. Sin embargo, cuando vemos los valores que le rigen, podemos encontrar que hay un espacio de lo común, ese espacio de lo común que permite vivir juntos. Quiero acercarme ya a preguntas más políticas, más relacionadas con el mundo que estamos viviendo. Y para eso he visto que hay varias personas de otros países que hoy nos están viendo. Y diría que ahora le voy a preguntar a Claudio de nuevo para después ir a Jaime y volver. Claudio Orrego es un demócrata cristiano, quizás los demás no lo sepan, y yo lo conocí cuando era secretario general o secretario ejecutivo de la modernización del Estado, y después ha sido ministro de Vivienda y 2 veces alcalde de Peñalolén e intendente metropolitano, siempre dentro de esa mirada, ¿no? Entonces,
¿por qué sigues todavía en la política? ¿Qué es lo que sabiendo, como has dicho también antes, que a veces ha habido decepciones, también lo ha comentado Jaime, ¿no? ¿Qué te tiene acá? Yo creo que, mira, me tiene algo vital y algo conceptual también. ¿Ah? Voy a partir por lo segundo. ¿Ah? Yo creo que de verdad siempre he pensado, ¿ah? Y hoy día lo creo más que nunca, que cuando partí a los, no sé, 15, 16 años, que es que los grandes problemas de un país se definen en el ámbito de lo público. ¿Ah? No es que lo público lo abarque todo y no es que lo público sea el único ámbito en el cual desarrollarse o desarrollar un país, pero un país sin buena política y sin políticos con valores y convicciones, simplemente es inviable. Simplemente es inviable. Eh, y podemos tener las mejores empresas, la mejor tecnología, pero yo creo que la política es esencial para crear las condiciones para que cada persona después construya su proyecto de vida y se desarrolle y sea feliz. En ese sentido, la Declaración de Independencia de Estados Unidos tiene mucho de eso. ¿Ah? Es raro porque es una declaración que dice que se crea esta independencia de estos estados para que la gente pueda perseguir la felicidad. ¿Ah? Y lo vital, quizás me pasa un poco lo mismo de Jaime, con la única ventaja que como tengo más años que él, eh, lo he podido confirmar muchas veces, que es que en el ámbito donde yo me desarrollo plenamente y soy más feliz y me brillan los ojos, es la política. He trabajado también en el mundo privado, sí, he aprendido muchísimo. Siempre le agradeció a Andrés Navarro haberme dado la posibilidad de trabajar en Sonda, en un tema que me apasiona, como las tecnologías. Pero reconozco que precisamente cuando yo trabajaba en Sonda, por esos días fallecieron dos personas muy importantes en mi vida, Jaime Castillo Velasco, que es un gran filósofo de la democracia cristiana, y el padre Gerardo Hoyland, que es el cura Machuca, que algunos vieron la película, que a mí me marcó mucho también cuando yo vivía en la población. Y fue tan fuerte porque en una semana se murieron estas dos personas, y yo me hice la típica pregunta que uno se hace ante la muerte, que es, si a mí me quedara una semana de vida, ¿seguiría haciendo lo mismo que estoy ahora? ¿Haciendo ahora? Y para mí fue tan obvio que no, que renuncié y decidí volver a la política. O sea, como yo sé que es el espacio, cada uno tiene sus talentos y tiene su vocación. Alguien dice por ahí que la vocación es el lugar en que se intersectan los talentos personales con las necesidades del otro. Bueno, este es mi espacio. Entonces, no solamente creo que la política es fundamental para conseguir la justicia, para tener buena convivencia, para crecer económicamente y derrotar la pobreza, sino que además creo que me traicionaría a mí mismo no aceptar esa vocación y vivirla plenamente. Gracias, Claudio. Jaime, para los que son extranjeros y no están tan metidos en la política de este país, milita en la Unión Demócrata Independiente y ha sido 2 veces diputado. Estaba siendo diputado precisamente cuando ya teníamos esta reunión armada, como decía Claudio, así que con Claudio dijimos, va a estar difícil que el nuevo ministro nos acompañe, pero aquí está, porque fue nombrado ministro secretario general de gobierno, ¿no? Te hago entonces, Jaime, la misma pregunta, ¿no? No te voy a decir por qué sigues, porque por esos 14 años de diferencia todavía tienes mucho por delante, pero ¿qué te tiene? Te cambiaré un poco la pregunta. ¿Qué te tiene hoy, en este momento, en la política? Incluso me atrevería a preguntarte, dado que aceptaste este cargo en el gobierno, ¿por qué aceptas? ¿Qué aceptaste? ¿Qué es lo que te tiene que te das cuenta de que hay que estar ahí? Bueno, cuando acepté irme al gabinete, varios amigos me decían que me felicitaban y otros me decían que me daban el pésame. Porque me decían, bueno, con esto se acabaron tus posibilidades de elecciones futuras y otras. Y yo dije, mira, tengo como idea de vida que es preferible arrepentirse de las cosas que uno hace que de las cosas que no hace. Y hay ciertas cosas que no son tan planificables, sino que también comienzan a aparecer en el camino cuando uno trabaja de alguna manera
más sistemática. ¿Y por qué la política? Porque yo creo en esa política con mayúscula, que viene de la polis, que viene de la ciudad, que viene del cómo vivimos juntos. Sí, era demasiado paradójico que, bueno, hasta antes del 18 de octubre y después de la pandemia, obviamente que estos números han cambiado, pero antes de la pandemia y del 18 de octubre, las personas cuando les preguntaban sobre cómo vivían ellos, te decían que estaban satisfechos con su vida, muy mayoritariamente, y que veían que en el futuro sus hijos iban a estar todavía mejor, pero le preguntaban, ¿cómo está el país? Muy mal. Entonces, si una encuesta bien hecha, que individualmente las personas dicen que muy mayoritariamente ellos están bien, pero el país está mal, hay algo que está chocando. ¿Y qué es lo que está chocando? La convivencia. El cómo, y esa convivencia es la política. Entonces, eso tiene que ver con, por supuesto, la ciudad, que yo sé que es un tema que le apasiona a Claudio. Una ciudad que no se integra, una ciudad en donde se presume que el otro es mi adversario también, entonces es una ciudad en donde tampoco te puedes encontrar. Por supuesto que es diferente, y no estoy pensando en una ágora antigua, en donde todos vamos a la plaza y hablamos todo el día. No se trata de eso, se trata en la actual modernidad, con las incertidumbres gigantescas de futuro. ¿Cómo nos miramos a los ojos y nos encontramos? Para mí de eso se trata la política. Se trata al mismo tiempo, como te decía antes, de que las urgencias y los dolores de las personas sean también las urgencias de la política. Y eso es una de las cosas que también se olvida a veces en la Cámara de Diputados y en el Congreso, que yo se lo he dicho a algunas personas que conozco que están acá, que a veces era como un internado tóxico, ¿ah? Que nosotros hablábamos afuera y estábamos de acuerdo en muchas cosas, nos poníamos allá adentro y resulta que nos sacábamos la cresta. Entonces era como los monitos animados, eso que se ve como la nube de polvo y de repente se ven brazos y patas. Y de nuevo, cuando eso ocurre, ¿quién pierde? Pierde el ciudadano común y corriente, porque no está viendo eso. Y para serte franco, luego de la votación del 10%, ver a alguien tratando de imitar a Naruto corriendo por la mitad de la sala, para mí fue la bajada del telón. Y yo lo que espero es que podamos levantar el telón y cuando lo levantemos de nuevo, la obra sea distinta. Y que sea distinta en términos de que tenemos diferencias, nos valoramos en la misma, pero tenemos algo en común. Y eso común es nuestro país, es nuestro futuro juntos. Entonces sí, la política por supuesto que no está de moda. No lo ha estado hace mucho tiempo, pero especialmente ahora. La única vez que la Cámara de Diputados estuvo fuera del último lugar fue cuando la NFP tenía de presidente a Jadwe. Fue el único momento. Después sacaron a Jadwe, digamos, y la Cámara de Diputados y el Congreso volvió al último lugar. Entonces, se trata de una pega que uno sabe que es compleja, de que uno no busca como el reconocimiento, digamos, popular. A pesar de que aquí tengo un temor también, que algo lo tocó el mismo Claudio, que es el riesgo del populismo. El populismo en dos sentidos. Primero, de respuestas fáciles a problemas muy complejos, pero que al mismo tiempo plantean a uno como el que es la voz del pueblo y representante del mismo, y el otro es el enemigo. Esas dos cosas juntas hacen muchísimo daño. Y entonces también estoy en política porque creo que eso hay que combatirlo todos los días. Porque la solución que encausa y que mejor protege la dignidad de las personas, la libertad de las personas y a esta sociedad, sin lugar a dudas, es la democracia, y la democracia es la política. Es imposible sin los partidos, es imposible sin el debate, es imposible sin el diálogo. Entonces, yo esto lo conversaba a veces con algunos de mis amigos que se dedicaron siempre al ámbito privado y que yo, por supuesto, respeto y valoro y promuevo. Después del 18 de octubre, ellos se empezaron a dar cuenta que la política no era algo que ellos tenían que externalizar como si fuera una empresa externa, así como una empresa de aseo. Algo que pasaba ya en el Congreso. O que lo público no era algo en lo cual ellos estaban excluidos. Entonces, claro, algunos me tocaban en estos foros y me decían, pero mira que lo público que funciona de manera tan ineficiente, y mira la salud. Entonces yo les decía, oye, espérense un poco. ¿Cuántos de ustedes están disponibles a trabajar a FONASA? ¿Cuántos de ustedes están disponibles a ser directores de un hospital? ¿Cuántos de ustedes están disponibles para ser, por ejemplo, directores de un servicio local de educación? Ahora, dado que ustedes hablan de eficiencia y son tan buenos por la eficiencia, díganme cuántos, po. Y claro, ahí recién empezaban a mirar por otro lado. Cuando uno cree que el Estado es de los otros y la política es una cuestión externa, entonces también los países comienzan a fracasar. La política es de todos y el Estado es de todos. Eso también es una de las cosas que me anima a estar en política. No puedo estar más de acuerdo con esas últimas declaraciones. Sigo con Jaime. Humberto Maturana, en las últimas veces que se ha dirigido a audiencias como estas,
y que he tenido la oportunidad de escucharlo, a partir precisamente de esta lesión a la convivencia que empieza a ocurrir a partir del 18 de octubre, dice que hay que hacerse la pregunta cuando hablamos de convivencia de ¿queremos vivir juntos? Y esa pregunta, que sé que es difícil y abierta, es la que quiero haceros, ¿no? Entonces, ¿tú dirías, Jaime, que los chilenos de hoy quieren vivir juntos? Yo creo que sí. Yo creo que la mayor parte de los chilenos sí quiere convivir, pero muchos de ellos se sienten a veces casi atemorizados en decirlo y plantearlo. Y no encuentran el espacio o el ambiente como este en donde puedan plantearse esas diferencias, pero que sepan que no les va a llegar una ola de crítica y un bullying conjunto. Es verdad que hay grupos en los extremos que plantean que la Constitución tiene que ser una casa en donde no haya pieza para todos. Y eso no puede ser una Constitución. Hay algunos que tienen esta lógica como de Constitución vengativa, y eso me preocupa muchísimo. Hay otros más jóvenes que piensan que lo justo es censurar a aquellas ideas que no son las mías. Y caen entonces en ese fanatismo. Estamos viviendo tiempos en que además las ideologías omnicomprensivas se retiraron por completo. Es decir, esta doctrina que te daba de principio a fin alguna respuesta a todas las inquietudes de la vida es tan lejos. Y hoy día las personas hacen su propio modelo, hacen su propio mosaico de ideas. Hoy día estamos también viviendo un mundo en donde el poder es mucho más horizontal y por tanto es más difícil también saber cómo liderar, porque es liderar en una entropía natural de la sociedad, es decir, en un desorden natural. Entonces, tratar de comprender a los chilenos hoy día es distinto a tratar de comprenderlos en el pasado y suponer que las mismas respuestas del pasado nos van a dar la posibilidad de convivir bien en el futuro son simplemente equivocadas. Pero a tu respuesta yo creo que sí. Los chilenos sí quieren vivir juntos. Se imaginan juntos en el futuro sin lugar a dudas. La pregunta es cómo podemos sentarnos a conversar y dialogar sobre ella sin que significa salir peleados en el futuro. Y ese es el riesgo que yo veo, como decía, de los próximos 18 meses, donde tenemos 7 elecciones que sin lugar a dudas van a determinar lo que nos pasa en los próximos 20 años, pero sobre todo los 2 meses de aquí a el plebiscito son demasiado relevantes en que el ambiente que se genere sea distinto para producir efectos distintos. Si mantenemos exactamente el mismo ambiente de hoy, bueno, se va a replicar lo que vemos en la Cámara de Diputados y en el Senado, y eso no le hace bien al país. Sin embargo, si somos capaces de cambiar ese clima, en donde ambas alternativas son válidas y todos nos preguntamos sobre el futuro, y es la dignidad de cada cual la que se pregunta sobre ese futuro, que es la democracia, entonces podemos generar un clima distinto. Gracias, Jaime. Claudio. A ver, mira, yo no sé si entendí bien o no la pregunta, pero quizás tengo una diferencia con el supuesto o el presupuesto de tu pregunta, que tú pusiste como un antes y después del 18 de octubre. Yo siento que parte del problema que tenemos, Juan, hoy día, es que una cosa es el querer vivir juntos y otra cosa es sentirse parte de algo común. Y siento que aún antes del 18 de octubre hay muchos chilenos y chilenas que no se sienten parte de una comunidad, que sienten que hay una brecha entre la declaración legal de la igualdad ante la ley y lo que le pasa a una persona que tiene, no sé, una o condición sexual distinta, orientación sexual, perdón, o un género distinto, o viene de una población. O sea, yo siento que la experiencia de lo común no es solamente un anhelo, perdón, valga el juego de palabras, es también una experiencia de que somos comunidad, de que somos iguales en dignidad y derecho. Y que si alguien comete un delito, no importa si tiene cuello corbata, si tiene un apellido bastante vinoso, si viene o no de una empresa o de la política, de la cual somos parte con Jaime, va a tener el mismo tratamiento que una persona que roba, que vende un CD pirateado o que se roba algo en un supermercado. Y yo siento que parte de la fractura que tenemos como país, previo al 18 de octubre, es que esa sensación de ser parte de algo común no existía nomás. En el trato. Una cosa es que declaremos los derechos humanos y otra cosa es que yo sienta que
si trabajo en tal o cual rubro, se me va a respetar, ya sea en el Estado, porque el Estado también puede violar los derechos y la dignidad de las personas, o en el mundo privado, en que, por ejemplo, como lo vimos estos días, claro, hoy día resultó ser un diputado comunista, pero da lo mismo el apellido del diputado y la ideología. Cuando una autoridad se yergue por sobre la ley y pide un tratamiento especial, ¿qué es lo que la gente siente? Que no vivimos en comunidad. Entonces, yo creo que hay un anhelo profundo, respondiendo a tu pregunta, a ser parte de una comunidad, eh, pero donde todos seamos tratados por igual. ¿Ah? Y Jaime mencionó un tema que a mí me apasiona, pero claro, yo puedo decir que Santiago es una gran ciudad, pero claro, si la vivo desde Vitacura y el Parque Bicentenario y la Costanera Norte, es súper distinta a si la vivo en Bajos de Mena, en La Legua, Parinacota o El Castillo, donde tengo que pasar barricadas de basura para poder llegar a tomar el bus, que después de 1 hora y media me va a llevar a otro lugar y no tengo tiempo para estar con mi gente. Entonces, yo siento que no basta con declarar las ganas de vivir en común. Hay que crear las condiciones para que todos nos sintamos que estamos en común y que cuando sube la marea suben todos los botes, ¿ah? Y nos apretamos todo el cinturón, pero que no hay unos pocos que siempre se benefician y una mayoría que de alguna manera siente que se le trata sin respetar su dignidad. Ahora, es cierto que la convivencia se ha deteriorado y ese es el punto que hace Jaime, que yo también lo concuerdo. Y por supuesto que me preocupa que la gente valide la última encuesta Criteria, mira ahí con su guaguita, Jaime. Uno ni puede hablar, Jaime, viéndote con la guaguita ahí. Oye, pero bueno, Está, la última está encuesta humanizando la Criteria, política. oye, Claro. es bien brutal. Cuando el 34% de la gente dice que la violencia es es una manera para conseguir que la gente se le escuche. Entonces también hay que hacer claro, junto con rechazar la violencia, y Jaime y yo la rechazamos sin ningún tipo de matiz, también hay que reconocer que hay gente que ha sentido por un largo tiempo que ha sido pisoteada, que no ha sido escuchada, que se manifestó pacíficamente y no se le escuchó lo que estaba manifestándose, y por último que ha vivido en un país o en una ciudad donde la igualdad que se le ha prometido en dignidad de derecho no se ve bien reflejada. Entonces, yo creo que sí, que los chilenos y chilenas queremos vivir en común, pero de verdad queremos ser parte de una comunidad en que nos tratemos con respeto unos a otros, sin importar el origen social o el credo religioso o la opinión política. Gracias, Claudio, y además contestas un poco la pregunta siguiente, ¿no? Que creo que queda un poco respondida por parte de ambos, ¿no? Porque cuando se plantea esta idea, esta duda sobre el querer vivir juntos, hay que preguntar qué hay que hacer, qué necesitamos para vivir juntos, ¿no? Y tú hablas de esta experiencia de la comunidad, que uno se sienta parte de estar aquí dentro, ¿no? Entonces, sigo contigo porque quiero hablar de la política, pero de las emociones, ¿no? Cuando nosotros vemos las emociones, o algunos de nosotros, como predisposiciones para la acción, la política es un dominio de acción para mejorar el mundo en el que estamos, ¿no? Y cada vez vamos viendo que las decisiones, que las emociones conducen el actuar político. Entonces te preguntaría, para que después pasemos a Jaime de nuevo, ¿qué emociones identificas tú en la sociedad en la que vivimos y por tanto de las que la política tendría que hacerse cargo a la hora de conseguir esta armonía del vivir, ¿no? A ver, yo creo que hoy día quizás las emociones más prevalentes, te diría, eso son incertidumbre y miedo. ¿Ah? Yo creo que no, tanto la pandemia como el estallido, como muchas cosas tienen a mucha gente hoy día con un gran signo de interrogación respecto a su futuro inmediato. Ahora, creo que también hay rabia, ¿ah? Una rabia en algunos casos acumulada por abusos, por privilegios, por maltrato. Eh, Creo que también y aquí quizás vamos a tener una diferencia con Jaime o no, pero yo creo que hay una esperanza de cambio. A mí me impresiona que a pesar de lo difíciles que han sido estos tiempos y estos años, estos meses, desde el estallido para acá, mucha gente sigue con la esperanza de que va a haber un cambio y que el cambio va a ser bueno. Inclusive gente que rechaza la violencia y que no le gustan muchas manifestaciones que hemos tenido,
dice que tiene la esperanza de que esto va a salir un país mejor, ¿ah? Y yo la suscribo. Y también una cuestión que me impacta mucho en estos tiempos de pandemia, hemos hablado mucho de la primera línea de salud, se ha hablado también en algunos casos de la primera línea de los funcionarios municipales, pero se ha hablado re poco de los cientos y miles de dirigentes sociales que se arriesgan todos los días haciendo comida para sus vecinos, llevándoles comida a los enfermos de COVID. O sea, creo que el valor de la solidaridad, la emoción de la solidaridad, de el arriesgar la vida propia, sin cargo, sin remuneración, sin prensa, por el de al lado, también es parte de este crisol de emociones que tú señalas, Juan, que yo creo que son todas vigentes. Ahora, hay unas que son, obviamente, emociones malas. Yo creo que de verdad hay gente que tiene odio hoy día también. Creo que son los menos. ¿Ah? Creo que hay gente que tiene intolerancia. Lamentablemente no son tan pocos los de la intolerancia y el sectarismo. ¿Ah? Creo que eso también entiende, pero también creo que en esta emoción, junto con la esperanza, yo creo que hay mucha gente que quiere y siente la importancia de acercarse a otros distintos. O sea, pareciera raro porque parecía contradictorio con lo que te estoy diciendo, que tenemos por un lado el odio, la intolerancia, la rabia, el sectarismo, pero yo también siento y veo mucha gente haciendo esfuerzos que nunca antes habían hecho. Oye, de acercarse a personas que no conocen, de ser solidario, de hablar con personas que piensan distinto. Entonces, yo siento que lo peor que podemos hacer es sobresimplificar el panorama emocional de Chile y decir que o todo es rabia, o todo es esperanza, o todo es intolerancia, o todo es respeto. Yo creo que conviven estas emociones y el arte de la política, creo yo, supone ser capaz de distinguirlas y encauzarlas, las positivas, y por supuesto, neutralizar las negativas. Gracias, Claudio. Quería pasar la pregunta a Jaime, pero con el Benjamín Belolio. Me hubiera gustado que nos lo enseñara en las cámaras. Entonces, parece que ha tenido que llevarlo a otro lugar. Te decía Jaime, ya me estoy dirigiendo yo a ti, que te quería pasar la palabra a ti ahora para hablar de qué emociones son las que tú ves que la política de Chile en este momento tiene que hacer ese cargo, pero que me hubiera parecido estupendo que nos presentaras al Benjamín Belolio, pero veo que tuvo que salir de la cámara, ¿no? Sí, León se llama. León nació en la mitad de la pandemia, así que tuve la suerte de estar con León casi 90 días en cuarentena, porque fue un poquito antes de que él naciera a después para poder cuidarlo. Y a pesar de que no me lo preguntaste, pero lo voy a decir igual. Para mí el hecho de estar esos 90 días en la casa significó darme cuenta de una tremenda deuda de corresponsabilidad que tenía yo con la formación de mis hijos. Yo tengo una pega que significaba salir muy temprano en la mañana y llegar muy tarde. Y por tanto en las mañanas yo, claro, los levantaba, los llevaba al colegio y después mi trabajo, que era muchas veces en Valparaíso. Yo sé, no todos los diputados lo hacían, ¿no? Pero durante los 6 años yo viajaba siempre a Valparaíso y volvía. Aunque llegara a las 11:30 de la noche, porque al día siguiente me levantaba para llevarlos al colegio, era parte de mi trabajo. Pero al darme cuenta acá, en la mitad de la pandemia, dije, wow, hay una cantidad de pega que no estamos haciendo los hombres muchas veces, que es muy importante y que es muy difícil. Y ahí hay una primera reflexión sobre qué sentimiento, qué emoción. Y es que en la pandemia hay muchísimas personas que tienen cierta angustia, que se ha deteriorado su salud mental, porque no es lo mismo las condiciones en las que muchos de nosotros podemos hacer una cuarentena que las que les tocan a otras personas, como decía Claudio. Claro, yo le decía que tengo mala señal de internet porque vivo afuera de Santiago, pero al mismo tiempo vivo en una parcela. Una parcela donde tengo gallinas, un huerto, donde tengo árboles frutales, y entonces cuando mis hijos quieren salir a comer naranja, les digo, abra la puerta y vaya a buscar la naranja. Y perro, y entonces eso es un privilegio extraordinario. Ahora, claro, también tiene otra lógica que me gusta, que es que
yo vivo a 500 metros de una población y por tanto me encuentro con ellos a los mismos lugares a los cuales tenemos que ir a comprar al supermercado, vamos al mismo lugar donde compramos la comida al perro, nos encontramos siempre. Claro, después del 18 de octubre fue un poquito complejo porque como precisamente saben dónde vivo, algunos me empezaron a amenazar con eso. Y antes de ser ministro, me tocó que algunas personas, por una votación, el retiro del 10%, mucho antes, digamos, hace 3 meses antes, y tuvieron esta lógica de circular mis datos personales, decir, sabemos cuáles son tus trayectos, sabemos cuál es el colegio que tus hijos van. O sea, es decir, que se sienten con el derecho de que porque alguien piensa diferente, amedrentarlo de manera que no pueda expresarlo. Entonces, hay otro sentimiento que lamentablemente es una mezcla entre rabia, odio y temor. Y eso también nos hace mal. No es algo propiamente chileno, pero sí se dio con mucha más fuerza después del 18 de octubre. Esta idea de que hay una búsqueda nueva por una identidad común. Algo decía Claudio, de ser parte como de un proyecto común de sociedad. Pero hay una búsqueda de identidad. Y en un mundo que cambia a una velocidad gigantesca, esa identidad desde las personas más de derecha o más conservadora se transforma en que lo único que te da identidad es el pasado. Entonces todo tiempo pasado era mejor y por tanto cualquier cosa que modifique ese pasado pone en riesgo esa identidad que es lo único que me queda cierto y por tanto se transforma en mi enemigo. Estoy hablando del radicalismo de derecha y por tanto es mi enemigo el migrante, es mi enemigo las comunidades de minorías que quieren cambiar algunas de las instituciones antiguas, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista de la izquierda radical, bajo esta misma búsqueda de identidad, lo que ocurre es que ellos consideran que sus causas son tan moralmente superiores que los medios para conseguirlas incluyen la violencia. Y lo hemos visto, de nuevo, no solo en Chile, sino que también en otras partes del mundo. Y eso, cuando se visibiliza demasiado, te genera esta polarización gigantesca, sumada a que las redes sociales hoy día son, bueno, hay distintas redes, ¿no? Twitter es diferente, el ambiente de Twitter es distinto al de Instagram, es distinto al de Facebook, pero lo que quiero decir con esto es que se amplifica una realidad que es falsa. Hay algunos que creen que cuando se meten a su Twitter y ponen algo y ven que lo felicitan mucho, dicen, la gente está de acuerdo conmigo. No, eso es lo que Twitter te quiere hacer sentir, porque precisamente quiere que estés más tiempo ahí. Pero no es la realidad. Y yo veo que hay demasiados que creen que la política es Twitter. Entonces que si tienen más RT o tienen más likes, entonces tienen la razón. Y esa no es la política. Entonces, tener una democracia semi-secuestrada por los algoritmos de las redes sociales es un problema porque no humaniza la política. Porque precisamente no es capaz de ir al trasfondo ideológico en cuál es la sociedad que uno quiere construir y vivir juntos. A mí siempre me gustó un poema de John Donne, que es muy antiguo, pero que en verdad yo lo conocí porque es una canción de Metallica también, que se llama ¿Por quién doblan las campanas? From Whom the Bell Tolls. Y que además es una película de amor, un clásico, digamos, y un libro y todas esas cosas. Pero en ese poema se dice algo muy, muy cierto, no me lo sé de memoria, así que no se lo puedo recitar, pero básicamente hay una parte que dice, si una parte del continente es arrasada, ya sea una porción de tierra, también me afecta. Es decir, tu destino está ligado al mío y por tanto no preguntes por quién doblan las campanas, sino que también doblan por ti. Es decir, lo que me pasa a mí también te pasa a ti. Y eso yo creo que también es una emoción que nos comenzó al menos a hacernos preguntar durante la pandemia. Porque lo que... bueno, ahí apareció de nuevo León. Lo vimos pasar, lo vimos. El backstage. Porque, por ejemplo, con respecto a la pandemia, en la pandemia uno se obliga también a ponerse en el lugar del otro. Yo tuve a mi viejo con COVID y estuvo una semana por suerte no con ventilación mecánica, pero sí una semana en la clínica. Y entonces uno lo siente distinto, y no tengo ninguna duda que muchos de ustedes han tenido familiares que han estado con COVID, que lo han pasado pésimo, y lamentablemente también quizás algunos de ustedes han muerto, algunos de sus amigos, o algunos de sus cercanos. Entonces eso nos hace vivir también una experiencia juntos, que creo que puede ayudarnos a salir juntos de la pandemia.
Y solo para terminar, yo creo que es verdad que hay algunos que ven en el plebiscito o en los próximos meses una esperanza de cambio y otros ven un riesgo gigantesco. Entonces es como el temor de uno u otro lado mezclado con esperanzas también de uno u otro lado. ¿Cómo darle el clavo de manera que, sea cual sea el resultado? Yo creo que es bastante transversal, además, que si llegara a ganar el rechazo es obvio que hay que cambiar la Constitución. La Constitución tiene forados gigantescos que hacen que hoy día simplemente no pueda seguir funcionando tal como está. Entre paréntesis también. A mí me dolió cambiarme de posición. No me fue sencillo. Porque yo todavía tengo en mi mente que en enero del año pasado, Consejo General de la UDI, 500 personas, todos hablando en el rechazo, y yo fui el único que fui a hablar por el apruebo. Me pifiaron al inicio, pero me aplaudieron cuando me bajé. Y me dolió cambiarme porque en el fondo fue una frustración personal, el darme cuenta que habían algunos que no querían respetar los acuerdos, que no estaban disponibles a negar la violencia, que no estaban disponibles a aceptar la institucionalidad. Entonces, de nuevo, si nosotros cambiamos el entorno, podemos cambiar la conducta. Y ese entorno necesitamos cambiarlo con urgencia. Necesitamos mucho más de estos grupos y de estas personas que sean capaces de decir, oye, ambas alternativas también, se puede. Necesitamos construir un futuro juntos. Entonces sí, yo creo que hay esperanza, pero está muchas veces mezclada con mucho temor, con un poquito de rabia y odio, y entonces el resultado es como reservado. Y en la medida que haya más de esto, estoy seguro que podemos cambiar las condiciones de manera que el resultado sea siempre mejor. Bueno, estamos casi en la hora, me están haciendo notar que nos hemos embelesado con esta hermosa conversación. Entonces voy a hacer una última pregunta y sigo contigo, Jaime, para terminar con Claudio. La Constitución, porque tú has sacado el tema y efectivamente estamos en unos meses tremendamente importantes para ello, ¿no? La Constitución de los países, o su Carta Magna, es el acuerdo básico para poder resolver justamente los desacuerdos, ¿no? de vivir juntos. Y también establece lo que son las declaraciones básicas para esa convivencia, ¿no? La pregunta que quiero hacer, que tampoco supone estar a favor o estar en contra, es: ¿creéis realmente vosotros que la Constitución vigente se hace cargo hoy de esos mínimos que una sociedad necesita para vivir junta? ¿Cuál sería tu respuesta? Y ahí, ahora sí os voy a pedir como algo de más melaconismo para que podamos ir cerrando este espacio y nos den alguna opinión desde fuera. A ver, yo creo que la respuesta es sí. Lo que ocurre es que la Constitución cumplió un ciclo. Chile tuvo un consenso de progreso subyacente post-dictadura, y digo subyacente porque no fue como los pactos de la Moncloa, donde fueron y físicamente lo firmaron y dijeron, este es nuestro pacto, a tal punto que estaba como determinado cuál era la montaña a subir. Y entonces la discusión era de política pública. La derecha, de hecho, lo leyó bien y por eso es que ponía solamente economistas de candidatos, ¿ah? Porque era una pregunta de política pública, era una pregunta, llamémoslo así, de cuál es el camino más rápido, no necesariamente si es que había que o no subir a esa montaña. Y se llamaba a aquellos que no estaban en este pacto social, se les llamaba extraparlamentarios, ¿ah? Porque todo pasaba al interior del Congreso. Pero eso fueron los 90. Ya los 2000 empezaron a ser un poco más complejos. Habíamos cumplido parte de las demandas de la ciudadanía, y esto que nosotros siempre nos felicitamos durante tantos años, el decir que la pobreza bajó de un 45% a un 8%, significa por definición que hay millones de personas en la clase media que antes eran las personas vulnerables, que miran el futuro con cierta incertidumbre y que tienen ciertos temores de que lo que ellos avanzaron con su esfuerzo en educación, en salud, en trabajo y en otros se pueda derrumbar. Entonces, la Constitución creo que sirvió para el primer estadio de desarrollo del país, pero quedó añeja para el segundo momento de desarrollo que necesita el país. A tal punto que hoy día hay poderes del Estado que se intrometen unos con otros. O sea, el presidencialismo como tal, por supuesto que yo creo que no... Tenemos que cambiarlo. Tenemos que cambiarlo porque está siendo atacado por el Poder Judicial y está siendo atacado por el Poder Legislativo. Entonces no funciona. Si ya no funciona un gobierno en el cual tú tengas una mayoría para ser presidente, pero tengas una minoría en el Congreso. ¿Por qué?
porque ocurre que es muy frustrante para la ciudadanía. ¿Qué es lo que le pasa al ciudadano que vota por Piñera? Le dice, oiga, yo voté por usted, sin embargo, usted no es capaz de hacerme el delivery de todos los proyectos de ley porque no tiene mayoría en el Congreso, entonces se siente frustrado. El que es de oposición también se siente frustrado porque no puede presentar esos proyectos de ley, a pesar de que algunos lo hacen a la mala. Y el que no votó, o que no estaba de ahí con ninguno de los otros candidatos, solo reafirma su idea de que da lo mismo que salga, no cambia nada. Entonces, eso es malo también para la política. Entonces, sí creo que la Constitución nos dio estabilidad, nos dio progreso, se pudo modificar, de hecho, desde el año 91 a la fecha se ha modificado cientos de veces, no hay ningún artículo que no haya sido modificado, pero es obvio que no es suficiente. Y que necesitamos una Constitución no para lo que fueron los últimos 30, 40 años, sino para lo que queremos que sean los próximos 30, 40 años. Y ya sea gane el apruebo o el rechazo, yo estoy convencido de que eso es una conversación no solo necesaria, sino que una conversación que va a suceder. Gracias, Jaime. Claudio. A ver, mira, a ver, yo creo que no tiene esos mínimos que requerimos, no solamente para el tiempo presente, sino para los próximos 20, 30 años de Chile. Me voy a ahorrar parte de la discusión respecto del pasado, pero obviamente hay dos temas que son relevantes para muchos chilenos. A alguien le podrá parecer o no, pero sobre todo cuando se habla de que cuáles son los momentos más adecuados o no para hacer una constitución. A mí me llama la atención esos argumentos porque esta se hizo en plena dictadura, sin libertad de expresión, con gente exiliada, con gente detenida, con gente torturada, y sin garantías mínimas de un debido proceso electoral. Así se aprobó esta Constitución. Es cierto que se ha reformado muchas veces, y en eso tiene razón Jaime, pero no nos olvidemos que esta es una Constitución, cuando uno revisa las actas constitucionales de quienes la hicieron, que tiene un sello súper claro. Este es un sello pro mercado, de un Estado minimalista. Hay muchas cosas de esta Constitución que yo creo que son no solamente herencia de otras constituciones o de la tradición constitucional chilena, sino que son cosas que fueron invenciones y que yo mantendría en el futuro. Por ejemplo, la autonomía del Banco Central. O sea, cuando se habla de qué es lo que vamos a hacer a partir de un proceso constituyente, no es echar por la borda todo lo que hay. Pero si alguien me pregunta a mí, yo fui alumno de Jaime Guzmán, esto lo discutimos en clase, más allá de que él lo dejó escrito. Él decía en clase, esta es una constitución que está hecha para que no importe quién gobierna, no se pueda cambiar aquello fundamental, y aquello fundamental tenía que ver con una visión de la economía y del Estado, que es válida, por supuesto, no quiero cuestionarla, pero que no era necesariamente la visión de la mayoría. Entonces yo te diría, ese problema de legitimidad de origen, sumado a este sello ideológico, creo que efectivamente hoy día hacen que debiera ser la casa común, en que todos nos sintiéramos parte, no solamente porque contribuimos a hacerla, sino que también porque es parte, refleja los valores de todos nosotros, no solamente de unos pocos nosotros, hace que creo que un proceso constituyente sea importante y una nueva constitución. Ahora, no es solo el pasado. Y en esto quiero provocar un poco, tú sabes, Juan, lo comentamos a raíz del lanzamiento de tu libro, que hoy día, cuando uno mira el mundo, no solamente Chile, que tiene estas particularidades que estamos hablando ahora, pero uno mira el mundo, cuando uno lee a personas como Daniel Innerarity, que habla de la democracia compleja, uno se da cuenta que las democracias están en crisis en muchos lugares del mundo, donde el equilibrio entre lo técnico y la participación de la ciudadanía, que estaba reducida a votar cada 4 años, ya no es suficiente, donde hay fenómenos globales, donde la corrupción y el poder del dinero ha horadado las bases de muchas democracias. Donde, por ejemplo, temas como la descentralización, el rol de la ciudad, el medio ambiente, el rol de la mujer, los pueblos originarios, la estructura del Estado, son temas que se están revisando en muchos lugares del mundo que no tienen la historia de la Constitución del 80 chilena. Entonces, hay algo de este debate que tiene que ver con nuestra historia y nuestro presente, pero yo creo que hay una agenda tremenda de temas para el futuro. O sea, yo soy un apasionado de las ciudades. Yo digo, pero ¿cómo vamos a gobernar bien Santiago, oye, con 52 comunas, islas por el lado, o con un ministro que decide todo hasta el último detalle? Tenemos que tener gobiernos metropolitanos, tenemos que tener regiones más fuertes, tenemos que tener consagrado en la Constitución el rol de la mujer, tenemos que tener un nuevo pacto con los pueblos originarios. Esos son temas de futuro.
no son temas de pasado. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo soy de las personas que cree profundamente en la importancia de este proceso, no solamente porque Jaime estaba en el Congreso en ese momento y él podrá decirlo, todos en octubre del año pasado, en noviembre del año pasado, creíamos que esto se podía descarrilar completamente. Y creo que este pacto por la nueva Constitución y la paz fue una salida institucional para un problema social desbordado, con sus dimensiones de violencia irracional o anarquista, como quieran llamarlo, o delictual, pero también con una gran cantidad de chilenos y chilenas que también salieron pacíficamente a las calles a decir que querían cambio. Entonces, esta es la manera de canalizarlo. Ahora, yo quiero decirlo ahora porque está Jaime acá y somos amigos y él sabe que es bueno esta cosa no solamente decirla en privado, sino decirla en pública. Yo creo que tan válido es la propuesta, es la postura de la gente que vota rechazo como la gente que vota el apruebo. Yo me lo voy a jugar por el apruebo. Y espero que vote mucha gente en el plebiscito, cosa que este sea un tema que tenga obviamente validez y legitimidad. Y después, si gana el apruebo, como yo creo que va a ser, pero insisto, es válido cualquier postura, vamos a elegir convencionales. Ahí te equivocaste, Jaime, porque son, si no me equivoco, 9 elecciones en 18 meses, incluyendo el plebiscito y la elección de convencionales. No, porque tienes concejales, alcaldes, gobernadores, convencionales, cores, diputados, senadores y presidentes. No, Y me refiero a procesos electorales. Los dos tenemos razón. Bueno, parece abogado, pero bueno. Oye, entonces digo esto porque yo soy un convencido de que cuando elijamos los convencionales, que por primera vez va como las reglas que quedaron establecidas en este acuerdo interesante, porque no pueden ser candidatos a nada después. Entonces, el perfil de persona que Benito Baranda diga que está disponible para ser convencional, ¿ah? Me parece interesantísimo, ¿ah? Que mujeres del mundo de la cultura, que, en fin, yo creo que esta es una tremenda oportunidad para Chile, no solamente para saldar cuentas con el pasado, sino especialmente mirando la crisis de la democracia tradicional en el mundo, saldar cuentas con el futuro, sentar las bases de una casa común que no sea ahora la constitución del otro sector político, sino que sea, por el tema de los 2/3, una constitución que nos represente a todos y siente las bases de un Estado moderno, transparente, eficiente, y que dé garantía a los derechos de las personas, ojalá por los próximos 30, 40 años. Ok. Bueno, antes de dejar la palabra para que pueda alguno de las personas que han escuchado, que nos den su reflejo de lo que han escuchado, yo quiero recordar que como estamos en pandemia, y a pesar de esa desacertada, a mi juicio, palabra o frase de distanciamiento social, ¿no? Si estuviésemos físicamente juntos, nos hubiéramos levantado y os hubierais dado con el codo, como despedida, que no un codazo, como dice Jaime, que se produce en el Parlamento, sino ¿os abrazáis vosotros cuando os veis? ¿Sí? Todo el rato. Yo voy a decir algo, este es el momento ya de las declaraciones de amor, pero yo he dicho muchas veces que el mejor diputado de la derecha chilena es Jaime Belolio, o lo era, no solamente por las cualidades que ustedes le han podido percibir acá, sino porque honestamente desde que lo conozco, que era dirigente estudiantil, creo que ha encarnado los valores que él mismo declaró acá. Tiene convicciones, tiene coraje y tiene respeto por los demás. Así que yo de todas maneras, Juan, de hecho, almorzamos juntos antes de la pandemia y nos abrazamos bien abrazados. Así que de todas maneras, y es porque yo también siempre he tenido un respeto, no solo intelectual, sino que también humano, por la pega que ha hecho Claudio, y he seguido su trayectoria. Y claro, mira, hay una cosa curiosa, Juan, yo sé que tienes que darle la palabra a otros, pero muy probablemente estamos con alternativas distintas con Claudio, de apruebo o rechazo. Yo por suerte siempre dije que había buenas razones para estar por el rechazo antes de estar por el rechazo. Y sigo manteniendo que hay súper buenas razones para estar por el apruebo. Y probablemente la constitución que escribiríamos nosotros dos no sería tan distinta. Y eso creo que es una cuestión bien notable. Porque sí podría tratar de ser una casa común en nuestras diferencias. Yo creo que de eso se trata esta discusión que viene a futuro. Pero me quedo tranquilo. Oye, Juan, ¿puedo decir solo una cosita chiquitita? A raíz de lo que decía Jaime Los Belolio, quiero recomendar un libro. Este librito que es chiquitito, que se llama ¿Qué es el populismo?, de Jan Werner, este es un politólogo alemán de Princeton, le pega en el clavo porque no solamente habla del populismo como no sé, ser endiosado que dice representar al pueblo por sobre las élites,
sino que dice que la clave del populismo es su aversión a la diversidad. Y tiene que ver exactamente con lo que está diciendo Jaime hoy día, que tenemos que reencantarnos con la diversidad de nuestro país. Nada más. Bueno, me quedo tranquilo de que después de haberos hecho mostrar que uno va a votar a favor del apruebo y todo el rechazo, que cuando os veáis os vais a dar un abrazo de nuevo. Así que yo, por mi parte, daros las gracias por la forma en que habéis respondido a todas mis preguntas con pasión, con sinceridad, con claridad, con apertura, con dinamismo. Y nos queda entonces el dejar la palabra. No sé si, Carlos, tú nos dejas quiénes son algunas de las personas que van a plantearlo, o yo directamente les invito. Dale nomás, Juan, te invito a que tú presentes. Bueno, entonces, Maribel Vidal, una gran amiga, también que forma parte de Desafío, tú, desde tu mirada, ¿qué dirías? ¿Qué reflejo les darías a estos dos políticos que hemos tenido hoy ante nosotros en Humanizando la Política? Buenas noches a todos. Gracias, Juan. Primero, agradecer la instancia de Desafío porque la verdad he disfrutado este diálogo enormemente. Yo creo que hace bastante, uno de los diálogos que vale la pena escuchar. Yo tengo la alegría de conocer a Claudio hace muchos años, no obstante, nunca deja de sorprenderme cuando lo escucho nuevo, siempre aprendo algo, siempre hay algo que me resuena y me hace reflexionar. Y en el caso de Jaime, que obviamente lo conocía en su rol público y también había escuchado cosas muy positivas de su función, ha sido un agrado ahora ver al ser humano detrás, ¿no? Entonces yo creo, como la primera reflexión es cuán importante es establecer espacios en donde pongamos a la persona, al ser humano delante del rol, delante de la experiencia, delante de la posición política, y además generar un espacio en donde el compartir se siente tan sincero y tan auténtico, ¿no? A mí personalmente me movilizó mucho lo que escuché de ustedes dos. Y yo voy a rescatar tres cositas que fueron las que me resonaron más fuerte. Primero yo escuché la importancia de cuidar la democracia, ¿no? De cuidar la democracia y de devolverle el valor a lo público, a lo político, al servicio público. Yo creo que eso nos hace muchísima falta. Y eso parte por poner al otro, al ser humano, al centro de toda decisión. También me quedo con cuán importante es que, no sé si la palabra es recuperar o aprender a dialogar de verdad. Yo creo que hemos perdido esa capacidad de dialogar. Yo vengo de una familia donde también, con participación política, antes del año 73, por lo tanto desde chica, estaba como acostumbrada a escuchar en la mesa personas que pensaban políticamente distinto, no obstante podían dialogar. Y yo creo que algo nos ha pasado a los chilenos, que el diálogo es como sinónimo de negociación, y no el espacio donde yo conozco al otro. Por lo tanto, también recupero esa necesidad que tenemos de aprender a dialogar, de enseñarle a los más jóvenes a dialogar. Me quedo también con el sentido de urgencia, de recuperar el verdadero sentido de la comunidad. Y por sobre todo, me quedo con el gran valor que tiene la diversidad y la inclusión como un eje central de la construcción del país que queremos tener. Y para que eso ocurra, primero nos tenemos que conocer, a partir de eso tenemos que formarnos de nuevo como comunidad y obviamente generar todas las instancias y las políticas para que todos participen. Así que yo agradezco profundamente este espacio, me he quedado con mucha esperanza y con las ganas de que obviamente más hombres con tanta vocación y pasión como sentí en Jaime y sé que tiene Claudio, sea contagiosa. Gracias, Maribel. Y vamos a terminar con el presidente del directorio de Desafío, con Patricio Brown, para que también él nos dé su reflejo de lo que ha sido este encuentro. Bueno, muchas gracias a Jaime y a Claudio. Yo me quedo con dos emociones que son las que me resuenan
más fuertes al escucharlos a ustedes. Una es gratitud y la otra es esperanza. Gratitud porque me ha resonado muy fuerte el tema del valor de la política en el mundo que hoy vivimos. Me trajo mucho a la memoria a Mandela, alguien que yo he seguido mucho. Recuperó en Sudáfrica el valor de la política y por eso que Sudáfrica terminó siendo lo que era en medio de una crisis tremenda. Lo otro que rescato profundamente es la diversidad. No existe en el futuro de Chile, no existe que no hayan los Jaime o los Claudio. Son necesarios. Son necesarias estas miradas diferentes porque el valor de la diversidad es fundamental para construir un nuevo país. Concuerdo mucho con lo que tú dijiste, Jaime, de que hoy día muchos se paran de la supremacía moral, no solo en política, en religión, en distintos aspectos, y con los que están parados desde la supremacía moral es muy difícil construir porque ellos se sienten superiores y dueños de la verdad. Y por último lugar, rescato mucho la humildad de ambos. Además, fue muy bonito ver el cariño de cómo se trataron. Por supuesto que este es un ambiente favorable para eso, pero yo creo que necesitamos, al ver al otro, tratarnos con cariño. La política del nuevo trato, la política del respeto por el otro para construir un país diverso. Sin diversidad es imposible construir la nueva nación que queremos. Y felicitarte, Jaime, por el cargo que has aceptado con todas las dificultades. Estaremos desde este lugar apoyando lo que tú haces, lo mismo que hace Claudio desde otro lugar. Y quizás quedarnos todos con esta pregunta. ¿Se puede hacer buena política? ¿Se puede construir un país distinto? ¿Se puede dar un salto en nuestro país y solucionar los grandes temas? Así que muchas gracias por este espacio de humanidad. Sin humanidad es imposible vivir. Así que muchas gracias a Jaime y a Claudio por tan bonita experiencia en esta tarde. Muchas gracias. Bien, creo que hemos llegado entonces al final de nuestro espacio. Carlos, ¿alguna palabra más que quieras decir para cerrar? Sí, reiterar los agradecimientos a Claudia y a Jaime por abrir el espacio, abrir de repente el corazón humano en un ambiente que de repente es difícil, y agradezco profundamente eso. Y agradecer también por la emoción, yo creo que de la conversación. Como me acuerdo Maturana habla de que uno mira el mundo en función de las emociones, y eso es muy... Y siento que cuando uno entra en una emoción de comprensión, de, de tratar de efectivamente reconocer en el otro y una emoción de amar las diferencias, amar la singularidad del otro, es donde uno puede empezar a construir una fraternidad. Y yo creo que efectivamente esa conversación se sintió acá. Y para poder efectivamente hacer, como se ha dicho muchas veces en este diálogo, la casa de todos, y una casa donde seamos hermanos, donde ir más allá incluso del encuentro, ir hacia la fusión de una fraternidad, de sentirnos parte de algo común, reconociendo cada uno sus legítimas diferencias y amando esas diferencias. Yo me gustaría y siento eso, siento que esa conversación fue así. Agradecer harto a Juan, porque esta apertura y el riesgo también de abrir esto y también la disposición de profundizar, te agradezco harto, Juan, porque creo que hay que ir arando la tierra y esto es el inicio de los ciclos, vamos a tener varios, así que va a ser muy entretenido. Y también agradecer ahí a Victoria Baquedano, que estuvimos atrás trabajando, tratando de controlar todos los bots, así que lo logramos por lo menos 90%. Y bien a Maribel y a Patricio por los reflejos. Y también a todos los que nos escuchaban por YouTube, por Zoom, invitarlos a seguir también a ser constructores de esperanza y encuentro. Y también para que sepan los que asistieron, que les enviaremos un backlog video con esta información. Y lo último, nomás para ir cerrando, invitarlos para este próximo viernes 21 de agosto a las 17 horas, que vamos a tener el encuentro Humanizando la Sociedad con Mito Baranda, que salió acá en esta conversación.
Así que, Benito, vamos a conversar un poco de la temática de humanizando desde la pobreza, dignidad y encuentro, también como desde esa realidad está la búsqueda profunda de la dignidad y el encuentro. Así que vamos a abrir esa conversación, va a ser muy interesante, así que están todos invitados a participar. Así que no sé, Juan, si tú quieres decir algo, pero si no... Solo iba a decir que en el próximo Humanizar la Política que haya, traeremos a 2 mujeres. Sí. ¿Te parece? Me parece muy bien. Tenemos que ir cuidando esos espacios. Exactamente. Así que un fraterno abrazo a cada uno y un buen fin de semana. Adiós a todos. Chao. Que esté muy bien. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, Jaime. Chao, Claudio. Abrazo. Gracias, Juan. Carlos. Chao. Chao, Jaime. gracias. Chao.